la doctrina del bautismo. Y hoy vamos a aprender que en la Biblia se nos habla acerca de varios bautismos. Muchos de los errores o de las controversias que hay en medio de la iglesia hoy es porque no se entiende que en el Nuevo Testamento, porque hoy voy a hablar acerca de los bautismos que el Nuevo Testamento nos enseña. El Nuevo Testamento habla de varios bautismos. De hecho son 4, pero hoy vamos a tocar solamente 3, porque el cuarto, ese otro cuarto que no vamos a tocar, no nos corresponde hoy como iglesia, y es el bautismo de Juan. ¿Cuántos sabían que el bautismo de Juan, a pesar de que fue hecho en el agua, era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío? Estaba programado, dirigido para el pueblo de Israel, con el propósito de llamar a arrepentimiento al pueblo y con el propósito de preparar un pueblo dispuesto para la venida o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese bautismo de Juan, hoy la iglesia no lo practica. Vamos a mirar cuál es el bautismo que nosotros practicamos. Y en la Biblia se habla de 3 bautismos que hoy la iglesia desarrolla o ejerce obedece más bien, o disfruta también. Vamos a mirarlos, amén. Entonces vamos a empezar poniendo este tiempo en la presencia de nuestro buen Dios y pidiéndole que nos direccione y que abra el entendimiento, que quite todo velo, que quite todo aquello que la religión y la tradición ha establecido en nuestras mentes, y que Él abra nuestra mente a la palabra de Dios. Papá, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos, que seas tú, Padre de la gloria, hablándonos a través de tu santa palabra, que seas tú, soberano Rey, enseñándonos y sobre toda cosa, Padre de la gloria, motivándonos a ser obedientes, papá. Señor, hoy, Padre de la gloria, queremos tener la certeza y la seguridad de lo que tú nos enseñas a partir de esta palabra, porque muchos de nosotros lo tenemos, pero no lo conocemos, no lo disfrutamos porque somos ignorantes en ello. Pero hoy, amado Señor, tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Hoy tú alumbras, bendito Padre de la gloria, en este tema tan importante para nosotros. Y te damos gracias, papá, porque desde ya declaramos que tenemos el corazón preparado y dispuesto para entender y para conocer más de ello. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, te oramos a ti, Dios Padre, guiados por tu Santo Espíritu, y pedimos que tu Santo Espíritu se mueva hoy en medio de nosotros con poder. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, revelándonos más a Cristo a través de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Ok. Gloria a Dios. Vamos a empezar definiendo qué es bautismo, ¿verdad? ¿Qué es un bautismo? Y todos hemos escuchado esa palabra, sin embargo, no entendemos lo que significa verdaderamente. Y por eso, para poder estudiar acerca del bautismo, tenemos que entender qué es lo que significa la palabra. La palabra en griego es baptizo, con P. P, la P de papá, tizo con Z al final. ¿Sí me hice entender? Baptizo. La palabra baptizo significa varias cosas. La primera de ellas es amalgamar. ¿Entienden qué es eso de amalgamar? Amalgamar es tomar algo y fundirlo con otro. Amén. Es hacer de 2 cuerpos uno. Amalgamar, primera cosa. Segundo, sumergir, zambullir, introducir en. Todas esas cosas significa bautizo, que es la palabra de donde viene nuestra palabra bautismo. Entonces, esto es importante para poder entender los 3 diferentes bautismos que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a ver que nos hemos amalgamado, que nos hemos introducido, que nos hemos hecho uno, amén, a través del bautismo, amén. Y el primero que vamos a ver es, yo no sé si ustedes han tenido o si han hecho esa pregunta
cuando leen la Biblia, porque cuando leemos la Biblia muchas veces y encontramos la palabra bautismo, todos lo relacionamos con el bautismo en agua. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cierto? Que inmediatamente que leemos bautismo, inmediatamente se nos viene a la mente el agua. Pero vamos a mirar que hay 3 diferentes bautismos y no todos ellos son en agua. Amén. El primero de ellos es el bautismo en el nombre de Jesús. No sé si ustedes también han tenido alguna controversia o han escuchado de controversias preguntándose, bueno, pero al fin ¿qué? ¿El bautismo se hace en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? ¿Algunos se han preguntado eso? Ok, lo que sucede es que son 2 bautismos diferentes y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. El bautismo en el nombre de Jesús, o en otras partes aparece el bautismo en Cristo, es lo que nosotros conocemos como nuevo nacimiento. Cuando tú eres bautizado en Cristo, es cuando tú naces de nuevo. Recuerde que la palabra bautismo significa amalgamarse, significa hacerse uno con, introducirse en. Así que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted se hace uno con Él. Amén. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. Nos hace uno solo con Él. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios para que lo podamos entender. Capítulo 2 de Hechos. Vaya conmigo allí al capítulo 2. Este capítulo es muy conocido por todos nosotros porque en Hechos capítulo 2 es el primer discurso de Pedro. ¿Recuerdan ustedes el primer discurso de Pedro? Bienvenido mi hermano Daniel de la OS, su familia. Son bienvenidos. Aquí hay puestos. Sigan adelante. Lleven por favor a los niños arriba para que ellos estén más cómodos. Luchito, hágame el favor. Y mi hermano Daniel viene aquí. Bueno, bienvenidos. Amén. Amén. Hechos capítulo 2. ¿Están ahí todos? Amén. Ok, bueno, muy bien. Hechos capítulo 2, verso 38. Y les doy el contexto de ese texto. ¿Recuerdan ustedes cuando vino el Espíritu Santo sobre los hermanos allá cuando estaban reunidos? Les dijeron que estaban ebrios, que estaban borrachos, y Pedro se levantó y empezó a dar su primer discurso. Cuando dio su primer discurso, la gente se compungió, es decir, creyó el mensaje e hizo la siguiente pregunta. Mire lo que dice el verso 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Estoy en Hechos capítulo 2, verso 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ahora, note lo que Pedro contesta. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en quién? En el nombre de Jesucristo. Vamos a ir por partes, porque vamos a ir mirando algunas características. Entonces, la palabra bautismo en griego es baptizo, que significa amalgamarse. Lo que le estaba diciendo a Pedro, lo que estaba Pedro diciéndole a ellos era: miren, ustedes necesitan primero arrepentirse y luego hacerse uno con Jesucristo. Y luego dice algunas características o beneficios de ese bautismo. Dice, ¿para qué? Lea. Para el perdón de los pecados. O sea que cuando somos bautizados en Jesucristo, recuerden que no estamos hablando aquí de bautismo en agua, estamos hablando de introducirnos en el nombre de Jesús, en el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Si alguien no entiende, por favor me dice: pastor, hable más claro porque no le estoy entendiendo nada. Y yo con el mayor de los gustos le aclaro, porque para mí es muy importante que usted lo entienda. Amén. Amén. Para que a partir del entendimiento podamos desarrollar o tomar decisiones muy conscientes. Amén. Amén. Entonces, la primera característica de este primer bautismo es que es para el perdón
dice ahí, para perdón de los pecados. Pero luego dice que también vamos a recibir algo. Dice, y recibiréis, ¿qué? ¿Qué es un don? Es un regalo, ¿verdad? O sea, recibimos el regalo ¿de quién? Ok, entonces este bautismo en el nombre de Jesucristo no es en agua. Nos bautizamos en el nombre de Jesús cuando creemos que Él es el Señor, lo confesamos con nuestra boca y esa acción de creer y confesar nos introduce, nos sumerge, nos amalgama en uno solo con Jesucristo. Por eso inmediatamente llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora yo pregunto aquí, ¿cuántos son bautizados en el nombre de Jesús? Amén. En otras palabras, ¿cuántos son nacidos de nuevo aquí? Amén. Okay. Y si no lo eres, al final vas a poder tener la oportunidad de decirle, oiga, yo quiero amalgamarme, yo quiero hacerme uno con Cristo hoy, para recibir el perdón de mis pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te hace una nueva criatura, toma ese espíritu viciado, lo quita, coloca uno totalmente nuevo y es el Espíritu Santo el que te introduce al cuerpo de Cristo. Miremos entonces en Marcos, vamos a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16. O sea que cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo o nacemos de nuevo, este bautismo es el que salva. Este bautismo es el que salva, porque es para el perdón de los pecados y porque es para recibir el don del Espíritu Santo y nacer de nuevo. Amén. Ahora, miremos en Marcos capítulo 16, porque este es el punto de controversia de muchas personas que no entienden los tipos de bautismos y dicen, ¿sí ve que es necesario bautizarse en agua para poder ser salvo? ¿Cuántos han escuchado eso en alguna oportunidad? Algunas personas dicen, es necesario que usted se bautice porque si no se bautiza en agua, usted va para el infierno. Y uno dice, ¡ay, Dios mío, yo no me he bautizado! Pero usted es nacido de nuevo. Amén. Y el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es nacer de nuevo, es el que salva. Entonces vamos entendiendo eso, leamos este verso y miremos de qué bautismo es que se está hablando. Verso 15, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a cuántos? Yo le pregunto, ¿usted lo está haciendo? Un paréntesis nomás. ¿Está haciendo este mandamiento de predicarle a la gente, a sus amigos, a sus vecinos, a las personas que usted se encuentra allí en el trabajo, con los que juega fútbol? ¿Aló? Amén. Ok, dice en el verso 16, el que crea y sea bautizado, ¿qué pasa? Entonces, ¿de qué bautismo se está hablando aquí? Del bautismo en el nombre de Jesús. No es el bautismo en agua, porque ya vamos a mirar cuáles son las características de ese bautismo y para qué se instituyó, pero el que salva es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, miremos otro texto. Primera de Pedro, primera carta a Pedro, está ya bien atrás, gloria a Dios, capítulo 3. Oh, aleluya. ¿Cuántos están felices? Amén. Capítulo 3 y vamos a leer los versos 20 y 21. Amén. Capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21. ¿Estamos ahí todos? Amén. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva.
no quitando la inmundicia del cuerpo, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, mediante la resurrección, ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, aquí lo que está diciendo es que así como en la antigüedad el mundo fue bautizado por el diluvio y muchos perecieron, y solamente algunos fueron bautizados en el arca, que es un tipo de Jesucristo. ¿Sí lo sabían? Que el arca de Noé es un tipo de Jesús. Es el único que nos salva. Amén. Así que, ¿cuántas personas entraron allí a ese bautismo? 8. Entraron 8 personitas allí. Y esas 8 fueron las que fueron salvadas. Ahora, él poniendo ese ejemplo dice, ahora, eso era una sombra. El arca era una sombra de Jesús. Ahora Jesús ha venido. Y ahora si tú entras a Jesús, serás salvado. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo allí. Así que el bautismo en el nombre de Jesucristo es el que nos salva. Cuando ponemos y depositamos toda nuestra confianza en Él para ser salvos, creyéndolo con todo nuestro corazón y confesándolo con nuestras bocas. Primera a los Corintios, miremos otra cosa. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 13. Primera a los 13, pastor. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a mirar a partir del verso 13. Bueno, miremos desde el 12 para que tengamos el contexto. Entonces, 12. ¿Amén? 12. ¿Todos estamos allí? Amén. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en dónde? ¿En qué cuerpo? Me pregunto yo. En el cuerpo de Cristo. Es decir, todos nosotros fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra de introducirnos, de hacernos nuevos y luego hacernos parte de Jesucristo. Seguimos leyendo allí, verso desde el 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Recuerdan lo que leímos en Hechos 2:38? Que era para el perdón de los pecados y que recibíamos un regalo, que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí nos dice lo mismo, que el regalo que recibimos todos y cada uno de los que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo es el Espíritu Santo. Por esa razón es que los nuevos nacidos, los que están en Cristo, los que han sido bautizados en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo habita en ellos. Amén. Amén. Entonces, este es el primer bautismo del cual nos habla la Biblia. Entonces, hagamos un pequeño resumen. La palabra bautizo significa introducir en. Cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, es decir, yo creo y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a mí como un regalo, Él me hace una nueva criatura y Él me introduce, me amalgama en un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza y tú y yo somos miembros. Amén. Amén. Ese bautismo es para salvación, para el perdón de los pecados y para recibir el don del bautismo, del Espíritu Santo habitando en nosotros, dentro de nosotros. ¿Estamos claros? Amén. ¿Alguien que diga, pastor, yo venía con algunos interrogantes, pero ahora estoy confundido? En conclusión, el bautismo es una inmersión. Muy bien.
Eso significa la palabra bautismo. Entonces, de este bautismo que estamos hablando hoy es inmergirte en Cristo. Es sumergirte en Cristo, hacerte uno con Él. Ahora, yo pregunto, y quisiera que de pronto quizás el hecho de que yo pregunte, ¿quién quisiera sumergirse hoy en Jesús? Hacer a Jesús su Señor y Salvador, y yo le pidiera que levantara su mano, quizás la pena, la vergüenza no le permitiría hacerlo. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña oración, y si tú sientes en tu corazón y dices, oiga, yo quiero eso, yo quiero sumergirme en Cristo, yo quiero ser salvo, yo quiero ser bautizado hoy en el nombre de Jesús, yo quiero ser nacido de nuevo, yo quiero el regalo del Espíritu Santo, entonces tú vas a repetir esta oración con todo tu corazón, creyendo con todo tu corazón y entendiendo lo que estás haciendo, que es introducirte hoy al cuerpo de Cristo. Amén. Así que si lo quieres hacer, si lo deseas hacer, repitamos todos juntos la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que tú eres el Señor, el dueño y propietario de mi vida. Te confieso con mi boca, creo con todo mi corazón que tú tomaste mi lugar en la cruz. Yo era el que debería estar allí, pero tú tomaste mi lugar porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Te doy gracias, Jesús, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mí y hacerme una nueva criatura e introducirme al cuerpo de Cristo. Amén y amén. Bueno, si tú tomaste esa decisión hoy, si tú hiciste esa decisión hoy por primera vez, quiero decirte algo, y es que si esta noche murieras, tú irías a morar por toda la eternidad con Jesús. Porque tus pecados han sido lavados. ¿Recuerdan? Era para el perdón de pecados. Han sido lavados. El Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida y Él te ha hecho una nueva criatura para que puedas estar por toda una eternidad con Jesucristo. Amén. Primer bautismo. Ahora miremos el segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a seguir este orden. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa o de qué habla este bautismo en el Espíritu Santo? Porque recuerden que en el primero el Espíritu Santo viene a morar ¿dónde? Dentro, ¿cierto? Ahora, la diferencia con este es que el Espíritu Santo viene a estar sobre nosotros. Entonces son dos cosas distintas. Y este último del que vamos a hablar es con el propósito de darnos poder para ser testigos eficaces de Jesucristo. Vamos a mirar la promesa de ello. Miremos primero Lucas. Vamos por favor a Lucas. Y miremos la promesa. ¿Cómo lo prometió el Señor? Lucas capítulo 24. Allá en la última hojita. A partir del verso, leamos desde el verso 48. Como no fueron rápidos, desde el 47. Amén. ¿Estamos ahí? Bueno, y dice, y que predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí Lucas está diciendo que el mandato del Señor Jesús era que predicáramos, que diéramos a conocer las buenas nuevas. Y en el 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49 dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre. Ahora note la palabra, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder sobre
Desde lo alto. Amén. Entonces, vamos explicando cosas. Primero, aquí está hablando el Señor Jesucristo y está dando una promesa. Y es que les está diciendo, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Yo la enviaré la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes, para que sean testigos eficaces, para que sean llenos del poder y puedan predicar. Esa fue la promesa. Ahora miremos en Hechos capítulo 1, verso 8. No sé si usted sabía que el mismo autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del Evangelio del libro de los Hechos, es el mismo Lucas, ¿verdad? ¿Sí lo sabían o no? Bueno, algunos sí, otros no, entonces ya lo saben. Aquí Lucas vuelve a repetir esa misma promesa. Mírenlo en el verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Están ahí todos? Amén. Dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Poder. O sea que este bautismo es ¿para qué? Para poder. Para recibir poder. Dice, poder cuando haya venido, y ahí está la palabra sobre. ¿Cierto? Sobre. Algo que está sobre es algo que está arriba, que nos inunda, que nos tapa, ¿verdad? Sobre vosotros. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Ahora, miren para qué es el poder. Dice, y me seréis testigos. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo es con el propósito de equiparte para que tengas poder y puedas cumplir con la gran comisión que Él mandó, que es ser testigos, hablar del Evangelio, predicar de Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿será que es necesario entonces el bautismo en el Espíritu? Amén. Es indispensable para poder hacerlo. Mira, le muestro un ejemplo de la valentía que nos da el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. Leímos ahora Hechos, ¿cierto? El discurso de Pedro. Pedro, 50 días atrás, porque el Espíritu Santo sobre ellos fue derramado en Hechos capítulo 2, mire Hechos capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, habían pasado 50 días. La palabra Pentecostés significa 50 días después. ¿50 días después de qué? De la Pascua. Y en Pascua fue que mataron o crucificaron a Jesucristo. O sea que 50 días después de haber crucificado a Jesús, vemos un Pedro totalmente diferente. Porque 50 días atrás lo negó. ¿Recuerdan? Amén. Tú eres uno de ellos. Yo no, ¿qué tal? Tú eres de los que andaba con él. No, yo no. 50 días antes. Pero 50 días después de que viene el Espíritu Santo sobre él se levanta con valentía y empieza a predicarlo. A los mismos delante de cual lo negó 3 veces, a esos ahora se levanta con valentía y empieza a predicar el mensaje del Evangelio. Eso lo necesitamos y lo requerimos tú y yo. Por esa razón era que Jesús les decía, aún no, todavía no me salgan. Esperen que ustedes necesitan algo. Ustedes necesitan ser empoderados por parte de nosotros para que puedan cumplir con el mandato que yo les he dado. ¿Aló? Amén. Entonces, eso es muy importante. Ahora, note lo siguiente. Vamos en orden. Leamos Hechos 2, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose ¿dónde? Sobre cada uno de ellos. Asentándose, note esto, sobre cada uno. O sea que esto es para todos. Si el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que todos como sus discípulos necesitamos predicar, necesitamos anunciar el Evangelio, entonces este bautismo del Espíritu Santo es para todos, porque es el que da poder, es el que nos permite hacer la obra eficaz del evangelismo. Amén. Entonces es para todos. ¿Lo notan? Dice ahí que sobre cada
uno. Me gusta eso porque, gloria a Dios, no dice asentando sobre algunos. Ahí no dice eso. Ahí dice sobre cada uno. O sea que es para todos. Luego el verso 4 dice, todos, me gusta esa palabra todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, una de las características de este bautismo es que cuando viene sobre nosotros podemos hablar nuevas lenguas. La llenura del Espíritu no solamente se manifiesta a través de esto, sino que también hay otras maneras de ser lleno. Pero una de las manifestaciones que nos permite hacer evidente que el Espíritu de Dios está sobre nosotros es que hablamos en nuevas lenguas. En otra oportunidad hablamos al respecto y lo ministramos, porque hoy el sentido es que lo podamos conocer, ¿verdad? Que podamos conocer ese tipo de bautismo, pero en otra oportunidad lo podemos ahondar un poco más y podemos ministrarlo para que usted también lo reciba. ¿Aló? Las lenguas no han sido traducidas, ¿no? Las lenguas. Ya vamos ahondando al respecto. Lo importante de esto es que tú lo puedas conocer, que tú lo puedas entender. Y sin necesidad de yo ponerte las manos, tú lo puedes recibir. ¿Aló? Porque vienes de Dios, no vienes de un hombre, vienes de Dios. Y si tú lo anhelas, Dios te lo puede dar ahí mismo donde estás tú sentado. Amén. Gloria al Rey. Ahora, miremos otros versos más. Capítulo 8. Ahí mismo de Hechos. Estamos en Hechos, capítulo 8. Y miremos a partir del verso 14. Ahora le doy el contexto. Ya hay un hombre llamado Felipe que bajó a Samaria y empezó a predicar a Jesucristo. Mire capítulo 8, verso 4. ¿Estamos ahí? Amén. Pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? Iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo, ¿a dónde? A la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? ¿Qué era lo que hacía Felipe? Predicaba a Cristo. Pero para predicar a Cristo con efectividad, ¿qué se requiere? El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, Él sobre nosotros. Amén. Entonces ya sabemos que Él les estaba predicando. Ahora, Él estaba ¿dónde? En Samaria. Ahora, salte al verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban ¿dónde? Oyeron que Samaria había recibido ¿qué? O sea, la predicación de Felipe. ¿Felipe qué era lo que predicaba? A Cristo. Amén. La palabra de Dios. Amén. Ahora, los que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, eso es como si dijéramos, estamos aquí en Mosquera y oímos que en Madrid se está predicando la palabra y que todos se convirtieron. Más o menos es una analogía para que usted lo tenga presente, que es lo que está pasando ahí el relato. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos, para que recibieran, ¿qué cosa? Permítame un segundo, aclararle algo. ¿Qué era lo que predicaba Felipe? A Jesús, ¿cierto? Si usted lee todo el texto, dice que muchos creyeron la predicación de Felipe. Y Felipe hacía milagros y prodigios, ¿cierto? Cuando esas personas creyeron, fueron bautizadas en el nombre de Jesús, ¿cierto? El primer bautismo que vimos, creyeron. Y recibieron el Espíritu Santo, ¿dónde? Dentro, ¿cierto? Nacieron de nuevo. Pero note algo, dice aquí que los apóstoles que estaban en Jerusalén dijeron, ¡wow! Se están convirtiendo allá, vamos para que reciban al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿ya no lo tenían dentro? Sí. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿De recibirlo dónde? Sobre.
Amén. Son dos cosas diferentes, ¿lo nota? Amén. Y sigamos leyendo entonces, teniendo claro esto. Dice, desde el 14, sí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Verso 15, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido, ¿dónde? Sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Lo nota? Ahí está perfectamente claro. Amén. Tenían al Espíritu Santo dentro, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ya eran parte de la iglesia, pero necesitaban el empoderamiento para poder predicar, y es el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. ¿Lo notan? Ahí está plenamente claro los dos bautismos de los que estamos hablando. ¿Sí o no? Amén. Es que veo algunos así. En conclusión, el Espíritu Santo es como el sol, sale para todos, ¿no? Amén. El Espíritu Santo es para todos. Esto, Dios no hace acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Ok, miramos otro ejemplo, por favor. Hechos capítulo 10. Capítulo 10. Hechos capítulo 10. Ahí estamos en el mismo Hechos. Capítulo 10, y leamos el verso 44. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¿Dónde? Sobre. Entonces la palabra sobre, Jaime, cuando usted vea que el Espíritu Santo está en, habla del bautismo en el nombre de Jesús. Cuando habla el Espíritu Santo está sobre, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Dice, cayó sobre los gentiles. ¿Sí? ¿Estamos así? ¿Estamos bien? Amén. Sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como. ¿Qué es eso de atónitos? Sorprendidos, asombrados. Yo me los imagino de esta manera. Pedro estaba ya en la casa de Cornelio dando el discurso, dando a conocer a Jesús. Ellos creyeron en la medida que ellos estaban ahí recibiendo la palabra, creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y los que habían venido con Pedro hicieron esto. Quedaron atónitos. Amén. ¿Por qué? Mire lo que dice allí. Dice, con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y ahora nos permite entender por qué. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Así que las lenguas son una manifestación externa que nos permite entender que alguien tiene al Espíritu Santo sobre él. Amén. Amén. ¿Me estoy dando a entender o no? Amén. Miremos otro verso. Otro verso, capítulo 19, ahí mismo de Hechos. Ahora, vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Les doy el contexto. Pablo llega a una ciudad que se llama Éfeso. Él va a empezar a predicar allí. Así que a quienes primero se encuentra es a unos discípulos de Juan. Y vamos a mirar entonces qué fue lo que sucedió con esos discípulos. 19, verso 4. ¿Estamos ahí todos? Amén. Ok. Leamos desde el 3 o desde el 2 para que lo entendamos. Ya sabemos que Pablo llegó a Éfeso y se encontró con unos discípulos y dice el verso 2, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, él les está preguntando, ¿ya están bautizados en el Espíritu cuando ustedes creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Quién es Él? Ahora, verso 3, entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Nosotros este bautismo no lo
La iglesia hoy no lo practica, porque el bautismo de Juan era para los judíos, para que ellos se arrepintieran y para preparar al pueblo judío para la entrada del Mesías. Amén. 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 Ahora vamos a mirar cuál es el bautismo que nosotros practicamos. Ya vimos dos: bautismo en el nombre de Jesús, bautismo en el Espíritu Santo, pero hay un tercero más. Y mira lo que sigue diciendo allí, verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, o sea, a ellos les dieron la noticia: oiga, el Mesías que usted está esperando ya llegó. Ya llegó, ¿cómo así? ¿Y quién es él? Se llama Jesucristo de Nazaret. Y les empezó a explicar todo. Ahora, dice aquí en el verso 5, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en quién? En el nombre del Señor Jesús. O sea que ahí nacieron de nuevo. ¿Está viendo el orden? Nacieron de nuevo ahí. Creyeron, confesaron a Jesús como Señor y Salvador. Luego dice, verso 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí vemos tres bautismos diferentes. El de Juan, ese no lo practica hoy la iglesia. El bautismo en el nombre de Jesús, nacen de nuevo. Y luego Pablo les impone las manos y viene el Espíritu Santo sobre ellos. O sea que en un mismo momentico ellos fueron nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Y la evidencia era que hablaban nuevas lenguas. ¿Aló? Eso, muy gracias, mi hermana Janet, porque usted me acaba de decir algo muy importante. ¿Y qué? Profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Declarar qué? La palabra, ¿cierto? O sea que cuando ellos profetizaban, estaban hablando de Jesucristo, estaban anunciando el Evangelio, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es precisamente para anunciar a Cristo como Señor y Salvador, porque es el que nos da el poder para poderlo hacer. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Estamos entendiéndolo? Amén. Ok, bueno, muy bien. Te resumamos mirando algunas características. Primero, es importante entender que para yo ser bautizado en el Espíritu, primero tengo que haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Amén. O sea, primero tengo que ser salvo para luego ser bautizado en el Espíritu. Ningún incrédulo va a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Primera cosa que hay que aclarar con respecto a eso. Entonces, lo primero es que tiene como requisito el ser salvo. Haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo morando en él, dentro de él. Segundo, el Espíritu Santo viene sobre la persona y le da habilidad y poder para ser testigo de Jesucristo. ¿Aló? Amén. Ok, muy bien. Es para algunos. Es para todos, ¿verdad? Es para todos, porque si todos tenemos la comisión de predicar, entonces todos tenemos que estar empoderados con esto. ¿Cómo sería que cuando llegue, permítame, mi hermano Jimmy, lo coloco de ejemplo, llega mi hermano Jimmy allá al cielo y el Señor le dice: oiga Jimmy, ¿usted por qué no predicó, hermano? Y entonces Jimmy le dice: pero Señor, si tú no me diste el Espíritu, ¿cómo lo hago? Es una buena respuesta, ¿cierto? Pero entonces si el Señor le hace esa misma pregunta y dice: uy, no, grave, no lo hice, fui desobediente. Y entonces el Señor le dice: pero tú tenías toda la capacidad y toda la habilidad porque yo te di el Espíritu Santo para que lo hicieras. ¿Qué vamos a responder frente a eso? Amén. No hay nada, ¿verdad? O sea que es para todos. Amén. Es para todos, para absolutamente todos. Una de las maneras en que se recibe es a través de la imposición de las manos. Recuerdan que ahí en Hechos 19 dijo que Pablo impuso las manos, ¿cierto? Y ellos fueron bautizados. Pero no es la única manera. Yo le dije ahora que si usted cree
Usted ahí mismo podía recibirlo. Aquí hay una hermana que en medio de un tiempo de oración recibió lenguas, recibió el bautismo. Tengo otra hermana que ella solita se puso a estudiar, la esposa de mi hermano Diego, se puso a estudiar solita al respecto de eso y, Señor, pero si esto es para todos, yo también lo quiero. Y tome para sus dulces. ¿Aló? Entonces es para todos y no solamente tiene que ser por la imposición de las manos. Y último, tiene la evidencia de hablar nuevas lenguas. Ahora, listo, entonces ya llevamos bautismo en el nombre de Jesucristo, ese es para salvación. Bautismo en el Espíritu es para empoderarnos y ser testigos eficaces de Jesús. Ahora vamos a mirar el otro tipo de bautismo, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que este bautismo no es para salvación. No es para recibir poder. Y entonces, ¿para qué es, pastor? Si no es para eso. Pero también tiene un significado espiritual profundo. Lo que usted dice es verdad. Cuando usted es bautizado, usted está dando un paso de obediencia, porque eso fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo que deberíamos hacer. Pero hay un mensaje espiritual, y el mensaje espiritual es que usted está dando a conocer al mundo natural y al mundo espiritual lo que ya sucedió con usted en el primer bautismo, que es haber nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted da ese testimonio, le está diciendo a los ángeles, a los demonios y a las personas que estamos allí siendo testigos de que usted le pertenece a Cristo. Amén. Y de que usted ha hecho una decisión por Él. ¿Cuándo hizo esa decisión? Quizás 1 año, 2 años atrás, 3 años atrás, cuando recibió a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué me doy a esta tarea? Porque he escuchado a muchas personas decir: es que, pastor, no estoy preparado para ser bautizado. Y yo le digo: ¿pero tú naciste de nuevo? Sí, yo nací de nuevo. ¿Y hace cuánto naciste de nuevo? Hace 5 años. ¿Hace 5 años? ¿Fuiste preparada? ¿Aló? Amén. Porque tú tomaste la decisión allí, porque tú hiciste una declaración de que Jesús era tu Señor, o sea que tú te sometiste bajo el señorío de Él, y entonces tú ya tomaste esa decisión y ya estás preparada para dar el otro. El otro paso es algo público de lo que ya pasó. ¿Aló? Amén. ¿Y por qué explico esto? Porque mucha gente está poniendo por encima del bautismo en el nombre de Jesús al bautismo en agua. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Cuando el bautismo en agua es simplemente una declaración pública de lo que ya hiciste cuando fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me estoy dando a entender o estoy muy enredado? ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Okay. Me preocupa, perdóneme que les sea tan incisivo de preguntarle, me estoy haciendo entender porque es muy importante para mí que usted lo entienda. Es una añadidura. Y que usted, no tanto como añadidura, pero sí es muy importante. No es añadidura porque es un paso de obediencia, ¿cierto? Es un paso de obediencia. Pero es algo que da un mensaje público de la decisión que yo ya tomé hace 1 año, 2 años, o 1 día o 2 días. No sé hace cuánto tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Pero es muy importante. Es muy importante. Ahora, pastor, ¿y si yo no me bautizo, no voy a ser salvo? Sí vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque es que el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua simplemente es un paso de obediencia. Entonces ¿yo para qué doy eso, pastor? No, dejemos así, pastor. No, pero es que entiende lo siguiente: cuando tú eres obediente, estás reconociendo el señorío de Jesucristo sobre tu vida, ¿verdad? Y segunda cosa, cuando tú eres obediente, entonces cuando estés delante del Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, vas a recibir coronas por ser obediente, o se te van a quitar dones por ser desobediente. ¿Aló?
Entonces mire que no es tampoco una añadidura. Claro, sí, ya me encanta. Aló, entonces tú vas a ser bendecido ahora, en el presente, reconociendo el señorío de Cristo sobre tu vida, siendo obediente, pero también en el futuro te va a dar galardones. Amén. Ahora, si no lo haces, pues vas a ser salvo, pero como dice en 1 Corintios capítulo 3, vas a quedar oliendo a humo. Aló, Amén. Amén. amén, gloria a Dios. Miremos otro texto. Mateo capítulo 28. Hablando sobre este respecto. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el 16. ¿Estamos todos allí? Amén. Ok. Esperemos un segundito mientras algunos hermanos que no han llegado llegan allí. Mateo capítulo 28. La gran comisión. La gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿En qué consiste la gran comisión? En predicar el evangelio. Ahora, para poder predicar yo tengo que haber sido bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre mí. ¿Ok? Ahora miremos esto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda, ¿cuánta? Potestad. No, ¿cuánta? Toda, ¿cierto? Toda. ¿Toda qué? ¿Qué es potestad? Autoridad, ¿cierto? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea que Él también nos delegó toda esa autoridad. ¿Lo nota? Amén. Él dice, yo tengo toda la autoridad. Ahora, en esa autoridad, ustedes vayan. ¿Aló? Amén. Amén. Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note algo. Este bautismo entonces es totalmente diferente al del bautismo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Porque aquí se dice que este bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este es el nombre de Dios. El nombre de Dios, note que dice que es ¿cuántos? ¿Varios o uno? ¿Varios? Volvámoslo a leer. Dice, no, pero ¿el nombre es de quién? ¿De varios o de uno solo? Dice, uno, está hablando de uno, porque Dios es uno, ¿verdad? Pero está conformado por 3 personas. O sea que está diciendo, bautícese en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces dice ahí, en el nombre singular del Padre. Luego dice y la conjunción y habla de unidad. O sea, son varios, son 3, pero son uno. Dice, nombre singular, Padre, primera persona, y del Hijo, segunda persona, y del Espíritu Santo, tercera persona. Ahora, note que antes de cada persona dice del. Y la palabra de Él es una conjunción que habla de personalidad, que habla de una persona. O sea que estamos hablando de un nombre, uno solo, que está conformado por 3 personas diferentes, pero que están unidas. Amén. ¿Lo nota ahí? Amén. Es la Trinidad, ahí está la Trinidad. Amén. Entonces, en este bautismo, que es el bautismo del agua, nos bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera cosa. Segunda cosa es que ese bautismo tiene como propósito, Dieguito, mira a ver si hay algo en la puerta que debes apuntar. Este bautismo tiene como propósito dar testimonio de lo que ya sucedió. ¿Alguien tiene un esfero que me permita un minutico? Gracias, mi hermano Daniel.
Vamos a suponer que esta es su persona, ¿cierto? Esta es su persona. Nosotros nos bautizamos ¿en qué? En agua, ¿cierto? Bautizarse significa ¿qué? Sumergirse, ¿cierto? O sea que para poder ser bautizado tengo que sumergirme en algo. Amén. Cuando usted va a enterrar a una persona, usted le espolvorea tres cositas ahí de tierra y sale para pintura, ya quedó enterrado, ¿sí? No, usted lo tiene que meter, ¿cierto? Y tiene que vaciar sobre él tierra. ¿Amén? Lo mismo es en el bautismo. Entonces este es usted, y usted desciende ahí al agua. Ahí está paradito en la piscina. Este es el nivel del agua. Mi mano es el nivel del agua. Ok. ¿Qué es lo que simboliza o qué es lo que se representa en este bautismo? Y ya lo vamos a mirar a través de la palabra. Cuando uno está allí bautizando, dice, lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos, muerto con Cristo. Entonces lo metemos dentro del agua. La inmersión. Cuando se inmerge la persona, mire que está por debajo del agua. O sea, está bautizada en el agua, ¿cierto? Está simbolizando dos cosas. La muerte y la sepultura, ¿de quién? De Jesús. Con el Señor Jesucristo. Y luego sale. ¡Fua! ¿Qué simboliza eso? La resurrección. O sea que cuando usted se bautiza en agua, usted está dando un testimonio público, diciendo, creo, ya he tomado la decisión y ahora estoy dando testimonio público de que yo creo que Jesús murió y fue sepultado, pero también resucitó a mi favor. Amén. 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 Eso es lo que está sucediendo allí. ¿Aló? Amén. Ok, entonces vamos por favor, teniendo esto en mente, vamos por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Esto es lo que nosotros básicamente declaramos cuando fuimos bautizados en Cristo, ¿cierto? Y eso es de lo que damos testimonio público cuando somos bautizados en agua. ¿Me estoy haciendo entender? Gracias, mi hermano, qué pena, discúlpame. Ok. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿Estamos ahí? Amén. Verso 3. Al pecado. Vamos a leer desde el 1 para que lo entendamos. Porque cuando usted es nacido de nuevo, usted es una nueva criatura completamente, ¿verdad? Amén. Y estamos bajo la gracia. Amén, estamos bajo la gracia, pero la gracia no la podemos emplear como una licencia para pecar. Entonces mira lo que dice Pablo en el verso 1, dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3, ¿o no sabéis que todos? ¿Cuántos? Todos. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? A la iglesia, ¿cierto? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? O sea, ¿de qué bautismo está hablando? Del bautismo primero, ¿verdad? Los de salvación, dice allí. ¿O no sabéis que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Amén. Entonces, cuando usted se bautiza en Cristo, usted murió, fue sepultado y resucitó como una nueva criatura. Y cuando usted se bautiza en agua, está dando testimonio de que eso ya ocurrió en su vida. Amén. Eso es lo que no entendemos algunas personas, y entonces ponemos el bautismo este bautismo en agua por encima del bautismo en el nombre de Jesús. Mire, yo he hablado con muchos hermanos y les he dicho, mi hermano, bautícese, sea obediente. No, pastor, es que todavía no estoy preparado para ese paso. Porque es que cuando yo tome esa decisión, esa piscina va a quedar negra de los pecados. Yo no lo he entendido. No lo he entendido.
Porque es que los pecados ya fueron limpiados cuando tú creíste en Jesucristo. Amén. Ya, ahí fueron limpiados. Lo que tú estás haciendo ahora es dar testimonio público de lo que ya pasó. Amén. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar esa decisión. Toma esa decisión de ser obediente. Amén. De bautizarte.